nuevamente hasta llegar al suelo nuevamente, que es el punto E, ese que tienen marcado ahí. En cuanto a la gráfica de velocidad en función del tiempo, cuando nosotros lanzamos hacia arriba un objeto, tiene que tener sí o sí una velocidad inicial. A medida que va subiendo, fíjense que el tiempo va corriendo, a medida que va subiendo la velocidad se hace cero, y una vez que se hace cero cambia de sentido, ¿sí? Este es negativo y este positivo. Mientras subía el objeto tenía esta velocidad, pero cuando empieza a caer, cambia el sentido de la velocidad. Por eso se va al signo negativo. Y a medida que cae, va aumentando más la velocidad, ¿no es cierto? Fíjense que la velocidad va a aumentar. Y la aceleración en función del tiempo siempre es la misma, porque es la aceleración de la gravedad, es constante, por eso es paralelo al eje del tiempo. ¿Estamos? Por ejemplo. Profe, Sí, lo escucho. disculpe, con el tema de la gravedad, que usted dijo que es constante, mi duda Sí. es, si cuando es tiro vertical, ¿la gravedad no es negativa? ¿No es menos No. 9,8 metros? No, esa es la concepción. Esa es la concepción que nosotros tenemos en la escuela secundaria. ¿Está Ah, ok. bien? Bárbaro. 5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Está bien? Hay que calcular el tiempo con que llega arriba. Le vamos a llamar tiempo de subida. Vamos a calcular en ese momento que llegó a la altura máxima. Vamos a calcular la altura máxima. ¿Y qué más? En el momento que llega a la altura máxima, justo en ese momento la velocidad se hace cero. Luego la velocidad empieza a caer. El objeto empieza a caer. ¿Está bien? No, espera un poquito, Dante, porque eso ya es en el tiro oblicuo, en movimiento en 2 dimensiones. Espera un poquito. Dice, cuando los grados en el ángulo... No, espera, eso creo que es tiro oblicuo. Vamos a calcular acá. Fíjense que la aceleración de la gravedad siempre va a tener el mismo sentido, mire, hacia abajo. Ese es el vector, ¿está bien? Si nosotros consideramos que todos los vectores son positivos, van hacia arriba, y los negativos van hacia abajo, ¿verdad? Entonces, este es un vector negativo. ¿Cómo harían ustedes para calcular el tiempo de subida, por ejemplo? ¿O cómo harían para calcular la altura máxima? Sabiendo que cuando logra la altura máxima, la velocidad en ese instante se hace cero. Y la otra pregunta, si nosotros dejamos que caiga nuevamente a la posición inicial, ¿cuánto va a ser el tiempo total que estuvo en el aire? ¿Sí? ¿Me ayudan a resolver eso? Acá, en tiro vertical y caída libre, es importante saber de qué objeto se trata, cuál es el tamaño, la forma. No, es indiferente, hablamos de una No, partícula. profe, eso no. Correcto, hablamos de una partícula. Bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo podemos calcular? Fíjense, para la altura máxima, ¿sí? Para el tiempo de subida, para calcular el tiempo de subida es cuando logra la altura máxima. En ese punto, ¿sí? La velocidad final se hace cero. ¿Está bien? Una final relativa ahí se hace cero. Si yo tengo la ecuación que dice velocidad final igual a velocidad inicial menos g por t, ¿está bien? Si esto es cero, lo que yo estoy calculando en este caso es el tiempo de subida. ¿Está bien? Si yo despejo de acá, el tiempo que le demanda a ese objeto llegar a la altura máxima va a ser velocidad inicial sobre g. ¿Está bien? Fíjense que esto es un término, este es otro término, yo paso este término que es negativo hacia el otro miembro y me queda positivo.
No puede haber un tiempo que sea negativo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué sería? A ver, 5 metros sobre segundo sobre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que es una aceleración. Fíjense ahí, me va a quedar metros con metros se cancelan, segundos con el cuadrado se cancelan, me queda segundo, ¿no es cierto? Eso sería 0,51 segundos. 0,51 segundos. Bueno, para ese caso, el tiempo que le demanda llegar a la altura máxima es 0,51 segundos. ¿Y el tiempo total? Es decir, desde que llegó a la altura máxima vuelve a la posición de origen. Ese resultado multiplicado Dos por veces el 2. tiempo. Sería- Es 2 veces el tiempo, sí. ¿Vos sería? 2 veces el tiempo de subida. 1,02 Exactamente, segundos. porque el tiempo que le demanda subir es el mismo tiempo que le demanda bajar. ¿Está bien? Entonces, 2 por 0,51 segundos sería ¿cuánto? 1,02 1,02,02. segundos. Ese es el tiempo total que permaneció en el aire. También en los ejercicios puede decir el tiempo que estuvo, que permaneció en el aire o el tiempo, sí, que le demandó salir desde acá y volver a la misma posición inicial. ¿Estamos? Ahora, la altura máxima, ¿cómo se puede calcular? Hay dos formas de calcular la altura máxima. Bueno, fíjense, para calcular la altura máxima hay dos fórmulas que podemos usar. I máximo, que sería, ¿está bien? A partir de Y inicial más velocidad inicial por tiempo menos el tiempo de subida. Tengo que utilizar, porque esta ecuación es la posición en función del tiempo. Si yo le pongo el tiempo de subida, voy a encontrar la altura máxima. Por G, por tiempo de subida al cuadrado. Ahora le pregunto, ¿cuánto vale Y sub I? Bueno, si nosotros 0. hicimos coincidir el eje Y con la salida del objeto, Y sub I vale 0. Por lo tanto, me queda que I máximo o H máximo, como ustedes quieran llamarlo, I máximo sería lo correcto en función del eje, ¿no? Va a ser igual a velocidad inicial por tiempo de subida menos 1/2 de G por tiempo de subida al cuadrado. Entonces tenemos, ya voy, Tadeo. Y máximo, ¿cuál es tu inconveniente? A ver. No, disculpe, profe. No es molestia. ¿Esta clase ya está grabando? No, Ok, disculpe. no es molestia. 0,51 segundos menos 1/2 por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo sería 0,51 segundos, todo eso al cuadrado. Fíjense que ahí me queda las unidades, me va a quedar segundo y segundo, y acá, si yo saco el segundo de ese cuadrado, le saco el cuadrado, me va a quedar segundo cuadrado y segundo cuadrado. Este término me queda en metros y este término me queda en metros, que sería razonable. Y máximo va a ser igual a ¿qué? 5 por 0,5 sería 2,5. A ver, 1 sobre 100, 1 sobre 10. 5 por 5, 25, 2,51, 2,5, ¿no es cierto? 2,55, ¿sí? Menos. Acá tenemos 0,25. 0,25 por 4,9. 0,25 por 4,9. 4,9 dividido en 4 sería casi 1,25. Entonces me queda 1,25 metros. ¿Está bien? Aproximadamente, ¿no? Estamos haciendo números.
¿Hay otra forma? Sí. Fíjense que la velocidad, otra fórmula, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 por g por y menos y final menos y inicial. Ahora bien, para esta situación, para calcular la altura máxima, la velocidad final es igual a 0 y y inicial es igual a 0. Por lo tanto, me queda 0 igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2g por y máximo. Entonces, de acá puedo despejar y máximo va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2g. ¿Está bien? Entonces tendríamos 5 metros sobre segundo, todo elevado al cuadrado, sobre 2 por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Me tiene que dar algo parecido a este valor. ¿Sí? Aproximadamente 1,25 metros. Cualquiera de las dos opciones, ya sea esta o sea esta, cualquiera de las dos opciones me va a dar la altura máxima. ¿Está bien? Ahora, la pregunta es, si sale desde acá, desde la Tierra, con cierta velocidad inicial, esto sí o sí tiene que tener, si no, no va a subir. Llega a la altura máxima, la velocidad se hace 0. Y cuando el objeto vuelve a la posición inicial, la pregunta, ¿la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial? No, No. No, hay un aumento. hay un aumento. Bueno, acá Por el la empuje de la gravedad viene velocidad siendo. final va a ser menos 5 metros sobre segundo. Esa va a ser la velocidad final. Ya la vamos a calcular. Profe, ¿y por Esta qué se velocidad elimina? inicial ¿Por qué en la esta secundaria se da como positiva la gravedad y negativa? ¿Por qué es se da para ese concepto? evitarle la complejidad a ustedes con los signos. Pero no están considerando los vectores que suben y los vectores que bajan. Fíjate vos que acá la velocidad cuando baja es negativa. ¿Por qué? Porque apunta hacia abajo. Si vos hablas de velocidad, tiene que darles un sentido, ¿no es cierto? Como es un movimiento rectilíneo, la dirección no puede cambiar. Entonces vos le das el sentido al vector con el signo. Cuando es positivo, va hacia arriba, y cuando es negativo, va hacia abajo. ¿Está bien? Sí, clarísimo. Gracias. Ahora bien, para evitar este signo, entonces en la secundaria le dicen cuando sube es negativo, cuando baja es positivo. Es una simplificación pero están tomando módulos, no están tomando velocidades. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta nuevamente, ahí le puse la velocidad final y la velocidad inicial. La pregunta, ¿la velocidad inicial es igual a la velocidad final? No. No, No, no. Y si yo te pregunto, ¿la rapidez inicial es igual a la rapidez final? sí, Sí. Sí, ahí sí. Sí, ahí está, muy bien. porque el módulo es Porque igual. El módulo para y que- tengo el módulo. Claro, misma porque dirección. para la velocidad Sí. inicial sea igual a la velocidad final, tiene que tener la misma dirección, el mismo sentido y la misma magnitud. Para que dos vectores, repitamos, para que dos vectores sean iguales, tienen que tener la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. En este caso, este vector apunta hacia arriba y este vector apunta hacia abajo. Más allá que el módulo de este y este sean iguales, ¿no? Entonces acá fíjense que no le he puesto signo, se considera positivo, apunta para arriba. Este es negativo, apunta para abajo. ¿Estamos? Vamos a calcularla, la velocidad final. Vamos a suponer que llegó al punto más alto y empieza a caer. Díganme ustedes, a ver, lo voy a volver a dibujar. Llegó al punto más alto, la velocidad va a ser 0 y empieza a caer por la acción de la gravedad. G. Cuando llegue abajo, ¿qué velocidad va a tener? ¿Cero? Igual. Mira,
G por T. G por T. Velocidad final igual a velocidad inicial menos G por T. ¿Está bien? ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Bueno, en ese momento, en ese instante que cambió, es 0. 0 menos G por T. ¿Está bien? Por lo tanto, la velocidad final va a ser menos G por T. Y eso va a ser igual a menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 0,51 segundos. Este segundo se cancela con el cuadrado y me queda metros sobre segundo. Eso me va a dar aproximadamente a 5 metros sobre segundo. Menos 5 metros sobre segundo. ¿Y por qué me da menos 5 metros sobre segundo? ¿Para dónde apunta el vector? Para abajo. De Negativo. abajo. Bravo. Negativo. Exactamente, exactamente. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, la rapidez inicial y la rapidez final va a ser la misma, pero las velocidades no, porque los vectores no son iguales. ¿Estamos? Estamos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Muy bien. Volvemos acá. Bueno, estas serían las ecuaciones. Estas son las gráficas de un tiro vertical y caída libre o simplemente caída libre. Muy bien. Continuamos. Ahora vamos a ver el movimiento de proyectiles. Ustedes habrán visto en algún momento cuando un arquero de fútbol patea, saca del arco, patea, la pelota recorre esta trayectoria, ¿no es cierto? Toma en principio una altura y luego vuelve a caer. En condiciones ideales, esta curva es una parábola, ¿no es cierto? Como en este caso vamos a tener un eje Y y un eje X, este movimiento de proyectiles también lo podemos decir como movimiento, llamar como movimiento en el plano. Ahora veamos cuáles son las consideraciones que vamos a hacer para analizar el movimiento de proyectil. Vamos a ver que la aceleración, acá nosotros lo que vamos a hacer es descomponer este movimiento en dos direcciones. Una en Y y otra en X. ¿Está bien? En la parte en Y, la aceleración de caída libre G es constante a lo largo de todo el movimiento. Si yo digo que un vector es constante, es en dirección y en módulo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la resistencia del aire es despreciable. ¿Está bien? Acá nosotros cuando vemos el movimiento de proyectiles, ¿sí?, lo vamos a descomponer en dos movimientos. Uno que va a estar sobre el eje X, otro que va a estar sobre el eje Y. ¿Está bien? En el eje X no va a tener aceleración. La aceleración en X va a ser 0. Si la aceleración en X va a ser 0, la componente en X va a ser constante. Y sobre el eje Y sí va a haber una aceleración y va a ser igual a la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? Va a ser G. Dice que la aceleración de la gravedad es constante. ¿Qué significa que sea constante? Que en todo momento tenga la misma dirección, la misma magnitud y el sentido siempre lo va a tener. Fíjense que si nosotros tomamos la superficie de la Tierra, bueno, más o menos, esa sería la Profe, Tierra. cuando se refiere a la aceleración en X igual a 0, ¿se refiere a cuando X está sobre la base? Cuando, o sea, No, ahí lo vamos a ver. Dale. Este movimiento, esta velocidad inicial, ¿sí?, lo vamos a descomponer en dos direcciones. Una en X y otra en la dirección Y. ¿Está bien? Dirección X y dirección. Y vamos a descomponer ese movimiento en una BXY y en una BY.
BI, I. ¿Está bien? De ahora en más ya no lo voy a analizar con este movimiento, sino lo voy a descomponer en dos direcciones dadas. En donde en la dirección en X, la velocidad en X va a ser constante, ¿sí? Y acá lo que vamos a tener constante en Y es la aceleración, que es la aceleración de la gravedad. ¿De acuerdo? Vamos de nuevo. El movimiento de proyectiles se puede descomponer en dos movimientos. Uno sobre el eje X y otro sobre el eje Y. ¿Sí? Sobre el eje X no hay aceleración. ¿Sí? Sobre el eje Y sí hay aceleración. ¿Está bien? Sí, se entendió. Bueno, entonces, como es muy difícil analizar este movimiento, lo que hago yo es descomponerlo en dos direcciones, en X y en Y. Si bien yo lo voy a analizar por separado a X y a Y, van a ser simultáneos, ¿sí? Se van a ocurrir al mismo tiempo. Ahora lo vamos a ver. Bueno, les quería decir, por ejemplo, esta es la Tierra, ¿verdad? La aceleración de la gravedad siempre está dirigida hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? En distancias grandes, fíjense que el vector aceleración de la gravedad, G, no es paralelo a otro. Cuando yo digo que la aceleración de la gravedad es constante, tiene que ser que el vector siempre tenga una dirección paralela y la misma intensidad. ¿Está bien? ¿Ustedes creen que en una distancia como esta, la aceleración puede ser constante? No, porque acá tiene esta dirección, acá tiene esta otra dirección y acá tiene esta otra dirección. En pequeñas distancias, como en este caso, el vector aceleración se mantiene constante en magnitud y dirección. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Acá, el rango de movimiento es pequeño comparado con el radio de la Tierra, para evitar ese problema, y la altura del objeto es también pequeña comparada con la altura de la Tierra. ¿Por qué? Porque G va a variar con la altura de la Tierra. Eso lo vamos a ver cuando veamos campo gravitacional. G va a tener un valor cerca de la superficie de la Tierra, y cuando nos alejamos de la superficie de la Tierra, G va a ser menor. Por ejemplo, si el G de la Luna, ¿no es cierto?, es mucho menor al G terrestre, ¿no? Para dar una referencia. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, vamos de nuevo. Si nosotros lanzamos un cuerpo con cierta velocidad inicial, como en este caso, ¿sí? Nosotros no vamos a analizar el movimiento con esa velocidad, sino lo vamos a descomponer en dos movimientos. Uno que va a ocurrir en X y otro que va a ocurrir en Y. ¿Está bien? Los dos van a ser independientes. El X va a ser independiente del Y, pero van a ser simultáneos. Al mismo tiempo se van a producir los dos, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense, en el caso del eje X sería como un movimiento rectilíneo uniforme, y en el caso del eje Y sería como una caída libre. ¿Está bien? Es decir, acá estamos uniendo estos dos conceptos. En el eje Y, caída libre; en el eje X, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Estamos? Ahora bien, si nosotros descomponemos la velocidad inicial del objeto, le vamos a poner un ángulo acá. Tita inicial. Tita inicial. ¿Cuánto vale Bx sub I? Coseno de tita. ¿Puede ser? Veamos. Ahí vamos a tener un triángulo. ¿Sí? Este va a ser BI. Este va a ser BII. Y este va a ser, este es tita inicial, y este va a ser BXI.
coseno de tita inicial es cateto adyacente sobre hipotenusa. Seno de tita inicial es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto sería esto? Coseno de BXI sobre hipotenusa, que es BI. Por lo tanto, puedo decir que BXI va a ser igual a BI coseno de tita I. ¿Por qué se llama tita I? Es el ángulo inicial con que se lanza el objeto, ¿no es cierto? El ángulo inicial con que se lanza. ¿Estamos? Bien. Y entonces, ¿cómo sería el BY sub I? Acá. BY sub I sobre BI. Entonces, esto va a ser igual. BI va a ser velocidad inicial por el seno de tita inicial. ¿Estamos? ¿Vamos de nuevo? ¿Quiere que limpie un poco la pantalla? No, no, no. Bueno, profe. ¿Limpiamos un poco? Entonces, este movimiento de proyectiles los podemos descomponer en dos direcciones, al movimiento en dos direcciones, independiente una de otra, pero que se producen simultáneamente, ¿no es cierto? Para un mejor análisis, ¿sí? Para un mejor análisis. A ver, Dante, decime a dónde, por favor. Cuando se habla de los grados, es porque el ángulo de los elementos de la ecuación está elevado al cuadrado. Esa pregunta, profe, la hizo antes, pero la hizo hace rato, me parece, ¿eh? Pero está repetida ahora. Ah, bueno. Pero bueno, ya que estamos hablando. Bueno, vamos de nuevo. Movimiento de proyectiles o tiro oblicuo, cualquiera de los dos está bien dicho. Movimiento de proyectiles o tiro oblicuo. Acá. El movimiento de proyectiles o tiro oblicuo puede descomponerse en dos direcciones. Una en X y otra en Y. ¿Está bien? Dos direcciones. Ese mismo movimiento lo descomponemos en dos direcciones, en dos movimientos, uno en X y otro en Y. Donde en X no hay aceleración. La aceleración en X es 0. ¿Está bien? Y en Y sí hay aceleración y es igual a la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros tenemos acá en el movimiento proyectil. Descomponemos en dos movimientos, uno en X, que no tiene aceleración, uno en Y, que sí tiene aceleración, y es la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? ¿Qué significa que no hay aceleración? En este caso, que la velocidad es constante. ¿Se acuerdan que para que exista aceleración tiene que haber un cambio de la velocidad, ya sea en módulo o en dirección? ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo lo vamos a analizar? Bueno, vamos a suponer, ¿no es cierto?, que lanzamos un objeto desde acá. Este es un sistema de ejes coordenados para tomar referencia, ¿no es cierto?, X, Y. Si desde acá, desde el origen del eje coordenado, lanzamos un objeto con cierta velocidad, ¿está bien?, cuya dirección está dado por este ángulo, tita I. ¿Está bien? Observamos que esta velocidad
podemos descomponerlos en dos. Una BXI y una BI sub I. ¿Está bien? Fíjense, BXI dijimos que era BI por el coseno de tita I. Fíjense que acá la dirección de BI se la damos con un ángulo, ¿no es cierto? Eso se llama dirección angular o orientación angular. ¿Estamos? Y BI sub I sería BI seno de tita I. ¿Está bien? Este sería BXI. Entonces ahora trabajamos en X como si fuese constante la velocidad y en Y como si fuese una caída libre, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Quedó un poquito más claro? Sí, profe. Sí, Un profe. poquito más claro. Sí, quedó claro, profe. ¿Ah? Bueno, vamos a borrar esto porque esto ya lo habíamos analizado. Ahí está. Vamos a suponer que las posiciones, porque vamos a utilizar las mismas ecuaciones que estábamos utilizando recién, ¿no es cierto? Las mismas ecuaciones. Fíjense, acá yo les he puesto que en X no hay aceleración, en Y sí hay aceleración. Vamos a considerar que una posición en un tiempo igual a 0, una posición en tiempo, el objeto está acá en el origen de coordenadas, ¿no es cierto? Donde la posición X inicial y la posición Y inicial son 0, ¿no? ¿Cuáles son las componentes de la velocidad? Bueno, BXI es igual a BI por el coseno de tita I y B sub I es BI por el seno de tita inicial. Estas serían las componentes de la velocidad en X y la componente de la velocidad en Y. ¿Está bien? Ahora, fíjense, la velocidad para la dirección X se mantiene constante, por lo tanto, la velocidad siempre va a ser la misma, no va a cambiar la velocidad en la dirección X. En cambio, en la dirección Y sí va a cambiar. ¿Sí? Sí va a cambiar, porque es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Mientras que en este caso es un movimiento rectilíneo uniforme. Este es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde decimos que es caída libre, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá nosotros podemos encontrar la posición en un tiempo cualquiera. La posición en función del tiempo para X va a ser igual a X inicial, en nuestro caso es 0, más la velocidad X por el tiempo que nosotros estamos calculando. Esta es la posición en función del tiempo. Para Y va a ser igual, la posición en función del tiempo va a ser igual a Y inicial más velocidad inicial Y por el tiempo menos 1/2 de G por tiempo al cuadrado. Es decir, esta ecuación es la posición en función del tiempo y esta en Y. Y esta es la posición en función del tiempo en X, ¿no? ¿Por qué son distintas las ecuaciones, más allá de la letra X y la letra Y? Porque en la primera, la aceleración en X es igual a 0. No hay aceleración. ¿Está bien? Es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, ya le voy a hacer un gráfico que va a sintetizar todas estas fórmulas, ¿no? Ya van a ver. Bueno, muy bien. En todo movimiento... ¿Puedes ver un segundo? Dale. ¿A qué hacía referencia entonces el I? ¿Cuál es el I? ¿El Ahí Y? que dijo que X hacía referencia, sí, le haría eso. Es la posición en Y. Ah, eso, la posición en I. Esta posición. Y esta posición sería X. Entonces, esta posición C tiene una posición X y una posición Y. ¿De acuerdo? Un par ordenado. X, Y. En un tiempo T. Así como yo saqué para el punto C, podría sacar para el punto D, para el punto A y para el punto D.
¿sí? Ustedes observen, a ver si lo puedo agrandar un poquito, que está medio chico. Ustedes observen ahí que la componente en X de la velocidad, acá en el punto A es esa, en el punto B es la misma, en el punto C es la misma, en el punto D la componente de X es la misma, y en el punto E la componente en X es la misma. ¿Por qué? Porque se mantiene constante. Pero en cambio, en la componente en Y tiene un valor inicial, va disminuyendo por acción de la gravedad hasta que se hace cero. Y fíjense que en el punto C, la velocidad en el punto C es igual a la velocidad en X. ¿Está bien? Es igual a la velocidad en X inicial. Solamente tiene componente horizontal en el punto más alto. Una vez que la velocidad que llegó al punto más alto, ¿qué pasa con la componente en Y? Empieza a crecer hasta que llega va aumentando su valor. ¿Está bien? ¿Me siguen con eso? Sí, profe. En todo momento se puede determinar el valor de la velocidad, sumando las componentes, fíjense. Sumando estas componentes. ¿Cómo se suman dos vectores? ¿Cómo se saca la magnitud de B en cualquier punto, en A, B, C, D? ¿Cómo se saca? Las componentes en X y en Y son perpendiculares entre sí. Por lo tanto, el valor de la velocidad en el punto A, B, C, D va a ser el valor de la componente en X más el valor de la componente en Y al cuadrado. Este es el módulo de la velocidad en cualquier punto, ¿sí? Fíjense que nosotros estamos sacando en X y en Y, bueno, el módulo de la velocidad, BD, o B o B sub E, el módulo de la velocidad va a ser a través de Pitágoras. Profe, ¿me repite una cosa que no me quedó muy claro todavía? Dale. ¿Por qué el valor de Bx es constante? ¿Y por qué el Porque otro no hay es- aceleración. En la dirección X no hay aceleración. Como que me cuesta imaginármelo. No sé por qué. Estoy teniendo así, pensar. Ahí vamos a ver. A ver, lo dejamos ahí un ratito y ya volvemos a retomar esa pregunta que me hiciste, ¿sí? Bueno, cuando nosotros tenemos un tiro, ya te voy a hacer una síntesis acá, antes de llegar a partículas de movimiento circular. Cuando nosotros tenemos un movimiento de proyectiles, hay tres puntos que son importantes. El inicial, el que llega a la altura máxima y el que logra el alcance máximo. Esta distancia, desde que salió hasta que llegó, se llama alcance máximo. ¿Está bien? Y desde que salió hasta que logró la altura máxima, ese punto es el medio, la mitad de R. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo el par ordenado del punto A, ¿qué tendría que poner? En X, R sobre 2, y esto tendría que poner I máximo o H máximo, ¿no es cierto? Este punto tiene esas coordenadas. El punto inicial tendría 0, 0. ¿Y el punto final qué tendría? ¿Qué coordenadas tendría? Coordenadas cuando hablo de X, Y, ¿sí? ¿Cuáles serían las coordenadas del punto B? Supongo que Y es 0 y X. R es 0. C de 0. Siempre es X y primero, ¿no? X primero. ¿Estamos? Esos tres puntos son importantes. Entonces, vamos a ver cómo se calcula la altura máxima y cómo se calcula el alcance máximo. ¿Está bien? Esas dos cosas vamos a ver. ¿Qué me quería preguntar? Ya me respondió cuando dijo alcance máximo, no me acordaba que Alcance máximo. El alcance. Altura máxima del proyectil. Fíjense, para la altura máxima del proyectil, nosotros vamos a considerar que la componente en Y, fíjense, la altura máxima, la componente en Y de la velocidad, igual a 0. Por lo tanto, si teníamos esta ecuación,
y BI es igual a 0, nos queda que 0 igual a BI menos G por TA. TA es el punto A, ¿no es cierto? Va a ser que, fíjense que esto es muy parecido a lo que vimos en tiro vertical. ¿Sí? El tiempo de subida, el tiempo que llega a la altura máxima, es la velocidad inicial I sobre G. Esto es en tiro vertical. Pero acá, en vez de tener BI, ¿qué tengo? La componente de la velocidad en la dirección I. ¿Está bien? ¿Y cuánto vale esa componente de la velocidad en la dirección I? Velocidad inicial por el seno de θ inicial. ¿Estamos? Eso es para calcular el tiempo que le demanda al objeto desde salir del punto 0, llegar al punto A, que sería la altura máxima. Entonces, con este valor del tiempo que le demandó llegar a la altura máxima, lo reemplazo en la ecuación de posición en función del tiempo. Fíjense, H máximo va a ser, como esta la posición, I en función del tiempo, que es igual a I, bueno, I dijimos que era 0. Velocidad inicial I por tiempo menos 1/2 de G por tiempo al cuadrado. Tiempo A. Tiempo A. Acá me faltó el A. Tiempo A. Es decir, estamos evaluando la posición en función del tiempo que le demandó llegar a la altura máxima. ¿Sí? Muy bien. Si reemplazamos ahí cuánto vale B sub I, ¿está bien? Y cuánto vale el tiempo, vamos a tener que la altura máxima se puede obtener con esta fórmula. ¿Sí? Velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado de θ inicial sobre 2G. Esa sería la altura máxima del objeto. ¿Sí? Muy bien. ¿Me deja un ratito para anotar la fórmula completa, por favor? Dale. Ahí me faltó la letra A, porque es el tiempo para el punto A. Listo, profe. Gracias. Esa es la fórmula para calcular la altura máxima. Ahora, ¿cuál es la fórmula para calcular el alcance? Fíjense, esto es como el tiro vertical. El tiempo que le demandó llegar al punto A es el mismo tiempo que le va a demandar llegar del punto A al punto B. Por lo tanto, el tiempo que permaneció en el aire, este objeto, es 2 veces el tiempo que le demandó llegar al tiempo al A. Por lo tanto, el tiempo total para llegar al punto B, que sería este, es igual a 2 veces el tiempo A, que es el tiempo que le demandó llegar al punto más alto. ¿Estamos? Ahora bien, si nosotros sabemos que X es igual a B por T, ¿se acuerdan de esa formulita en el movimiento rectilíneo uniforme? Perfecto. Bx es B por T. Ahora, X va a ser el alcance máximo y lo vamos a denominar con la letra R. Para lograr el alcance máximo, que es R, es como decir X máximo igual a R, y eso va a ser igual a ¿qué? A Bx inicial por el tiempo total. El tiempo total, el tiempo que llegó a la altura máxima y luego bajó. ¿Está bien? Si yo lo reemplazo acá, fíjense, Bxi por el tiempo total. ¿Por qué puse Bxi y no puse otra velocidad? Porque la componente en X siempre se mantiene constante. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, reemplazando acá, vamos a tener Bxi es Bi velocidad inicial I por el coseno de θ inicial por 2 veces TA. Y TA, si ustedes recuerdan, TA era igual a ¿qué? A la velocidad inicial I por el seno de θ inicial sobre G. ¿Está bien? TA. Acá. Este era el TA.
Si nosotros reemplazamos acá a TA por esta cantidad, vamos a tener que el alcance máximo va a ser igual a la velocidad inicial. Esta no tiene componente, es la velocidad inicial con que se lanza el objeto, al cuadrado por el seno de 2θ inicial sobre g. Esa sería la fórmula para calcular el alcance máximo. ¿Sí? ¿Estamos? Estamos. Bueno. Fíjense que acá el alcance máximo va a ser función del seno de 2 veces el ángulo inicial. El ángulo inicial es el ángulo con que se dispara el objeto. ¿Sí? Fíjense que ¿cuál sería el máximo valor del seno de 2θ inicial? El máximo valor va a ser 1, para que sea 1, θ inicial tiene que tener 45 grados. 45 grados. Si eso es así, para un ángulo de 45 grados, el alcance máximo va a ser la velocidad inicial al cuadrado sobre g. Para cualquier otro valor de θ, va a ser este valor, el seno de 2 veces el ángulo, va a ser menor que 1. Por lo tanto, voy a tener un alcance menor. Si ustedes se miran en esta gráfica, el ángulo de 45 grados es el que logra el mayor alcance. Para ángulos menores, el alcance es menor. Solo para este ángulo es donde logra el alcance máximo. Por supuesto, todos con la misma velocidad inicial, ¿no? Con la misma velocidad inicial de disparo. Ahora, se da otra cosa curiosa. Es decir, a ver, se da otra cosa curiosa. Miren, 60 y 30. A ver. Sí, 60 y 30. ¿Qué pueden observar ahí entre esos ángulos? Tienen el mismo alcance. Tienen el mismo alcance, porque son ángulos, ¿cómo se llaman eso? ¿Complementarios? Exactamente, 90 grados. Entonces, para ángulos complementarios tienen el mismo alcance. No tienen la misma altura, ¿no es cierto? No tienen la misma altura, pero sí tienen el mismo alcance. Y se daría en el caso de los otros ángulos que tengo yo ahí, ¿sí? De los otros ángulos, que sería 75 y 15. Eso me da 90, ¿no es cierto? Estos ángulos complementarios también tienen el mismo alcance. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si aclara un poquito. Permiso, ¿no? Vamos a cambiar de página. A ver si aclaramos o oscurece. X. Bueno. Y. Esto tenemos dos dimensiones, ¿verdad? Lanzamos un objeto con cierta velocidad inicial. Para darle la dirección a ese vector, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que indicarle para darle la dirección? Un ángulo. Eso, θ inicial. Perfecto, ahí está. Ese sería el movimiento. Si nosotros consideramos pequeñas distancias, si consideramos sin pequeña distancia, G va a ser constante en magnitud y dirección, y sin resistencia del aire. Esas serían las condiciones para que esto ocurra.
Si pasa eso, la trayectoria de ese objeto va a ser una parábola. ¿Está bien? Esa trayectoria va a ser una palabra. Para estudiarlo, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero estudiarlo a eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo puedo estudiar así como está? No. No. Lo vamos a descomponer en dos direcciones. Una que va a ser en X y otra que va a ser en Y. Nosotros dijimos que en X, la aceleración en X era igual a 0. Por lo tanto, la velocidad en X se mantiene constante. ¿Está bien? En la dirección Y dijimos que la aceleración Y era igual a menos la aceleración de la gravedad. Si hay aceleración, la velocidad no se mantiene constante. ¿Está bien? Entonces, vamos a poner acá. A ver. Vamos a hacer un cuadrito. Vamos a ver. Vamos a tomar la dirección. X. Y. ¿Está bien? Dirección X. ¿Cómo es la velocidad? Ah, el movimiento le vamos a poner. ¿Cómo sería el movimiento en la dirección X? Ya lo descomponemos en dos direcciones. ¿Cómo sería? Este es un MRU y este un MRV. Exactamente. Este tiene aceleración. ¿Está bien? Perfecto. ¿Cómo es la velocidad? ¿Cómo varía la velocidad? En X. Es constante. Entonces, la velocidad inicial X es igual a la velocidad X en cualquier momento y se mantiene constante. ¿Está bien? En cualquier punto de la trayectoria, la componente en X va a ser exactamente la misma. ¿De acuerdo? La misma. Acá vamos a tener que... ¿A qué le vamos a poner? 0, A, B. B. En el punto más alto, que es el punto A, dijimos que la componente inicia C0, por lo tanto la velocidad en el punto A es solamente igual a la velocidad en X. No tiene otra componente. ¿Cómo es la velocidad en la dirección Y? Velocidad inicial menos G por T. Ah, me faltó. Bueno. Deme en un minuto. Esto le vamos a poner componentes de la velocidad. Lo voy a cambiar. ¿Se acuerdan que teníamos dos componentes, no? BXI igual a BI coseno de tita inicial. Acá. ¿Y BI qué sería? BI por seno de por tita el inicial. seno de tita inicial. Perfecto. Ahí estamos. Ahora, la velocidad en un instante cualquiera dijimos que es la Constante. misma. Y en el caso de I, la velocidad en función del tiempo va a ser igual a la velocidad inicial I menos G por T. ¿De acuerdo? La posición del objeto, posición en un instante cualquiera. Es en función del tiempo, ¿no?
¿Cuál sería la posición en un instante cualquiera? La posición en función del tiempo. BXI por tiempo. Es decir, la posición en función del tiempo. ¿Está bien? Y para ahí, ¿cómo sería la posición en un instante cualquiera? La posición en función del tiempo. XI por tiempo, no me acuerdo, tiempo por B, creo que. Por tiempo menos. A menos un medio. Ahí está. Esa es la posición en X y esa es la posición en Y. ¿Está bien? Y acá vamos a poner. Es decir, yo con esta fórmula puedo calcular la posición en X en cualquier instante. ¿Está bien? Por ejemplo, a los 5 segundos que salió el objeto, ¿qué posición en X tiene? Bueno, aplico esta fórmula. A los 5 segundos que salió el objeto, ¿qué ordenada tengo en Y? Bueno, reemplazo acá 5 segundos y calculo la ordenada en Y. ¿Está bien? Y con las dos, con X y Y, ya sé dónde se encuentra el objeto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, ¿cuál era el alcance máximo en X? A ver si se acuerdan. Velocidad inicial al cuadrado por seno 2 De por 2 veces el ángulo inicial. el ángulo inicial, todo eso entre la gravedad. Ahí está. Ese sería el alcance. ¿Y en Y cuál sería la altura máxima? Creo que era velocidad inicial a 2 por el Velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado de θ inicial dividido 2 por gravedad. 2 por G. Ahí está. Este es el alcance máximo y esta es la altura máxima. ¿Está bien? Ese cuadrito resume un poco de las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar. ¿Qué me estaría faltando? El tiempo, ¿en qué tiempo que logra la altura máxima? ¿Cuál es el tiempo que logra la altura máxima? Tiempo de subida le llamamos, ¿no es cierto? Velocidad inicial por el seno de θ inicial sobre G, ¿está bien? Que lo podríamos llamar velocidad inicial I sobre G. ¿Lo ven ahí? ¿Y el tiempo total de vuelo? Ese tiempo por 2 sería. El tiempo total que permanece en el aire, 2 por el tiempo de subir. Es decir, 2 velocidad inicial I por el seno de θ inicial sobre G. ¿Está bien? ¿Estamos? Ahora sí, preguntas. ¿Esas serían todas las fórmulas que vamos a utilizar para este tema? Esas son todas las fórmulas que voy a utilizar. Ok. Esta es la velocidad en I en función del tiempo y esta es la velocidad en X en función del tiempo. ¿Está bien? La posición en X en función del tiempo y la posición, no sé por qué está esta rayita acá, ahí está. La posición en X en función del tiempo y la posición Y en función del tiempo. ¿Estamos? Estamos, profe. ¿Sí? Bien. Sí. Vamos a verificar. Creo que a mí me quedó duda solo con el alcance en el instante de I, más que nada, porque no Esta es llegué altura máxima. No, posición en cualquier instante, cuando tenemos el tiempo y no tenemos queremos calcular la distancia, la posición en I. A ver, ¿a dónde? Y en función del tiempo es igual a... Uy, Acá. Déjame que borre un poco. Esta. sí. Vamos a ver. Y en función del tiempo.
sería para I inicial igual a 0, ¿no es cierto? Velocidad inicial I por el tiempo menos 1/2 por G por el tiempo al cuadrado. ¿Está bien? Ojo que cuando nosotros hablamos de velocidad inicial I, estamos hablando de la componente de la velocidad en la dirección I. Está mal, acá la puse al revés. I. Ojo que esto es la velocidad inicial I por el seno de θ inicial. ¿Me siguen con eso? Sí, Por lo ahí tanto, más o lo menos. podemos escribir como velocidad inicial I por el seno de θ inicial por el tiempo. Todo esto sería la velocidad inicial I. ¿Está bien? Velocidad inicial I. ¿Estamos ahí? Sí, ahí lo entendí más o menos. Y cualquier cosa veo después, Dale. busco. Eso menos 1/2 de G por tiempo al cuadrado. Bueno. Resumiendo. Este movimiento, resumiendo, y no quiero entorpecer mucho, vamos a limpiar un poco y vamos a hacer un pequeño resumen. A ver si se entiende. Una síntesis, no un resumen. Cuando nosotros vemos el movimiento de proyectiles, este movimiento, así como está en esta parábola, es complejo analizarlo. Por tal motivo, se descompone este movimiento en dos direcciones dadas, una X y una en Y. Por lo tanto, este movimiento en X es independiente del movimiento en Y, pero se producen simultáneamente, ¿no es cierto? Se producen simultáneamente. En el eje Y, en el eje X, tenemos que no hay aceleración, pero en el eje Y sí hay. En el eje Y sí hay aceleración y es el valor de G. ¿Está bien? Es el valor de G, que es lo que tenemos ahí. ¿Estamos? Al descomponer el movimiento, si un objeto es lanzado desde el punto A, que sería una coordenada 0, 0, porque coincide con el origen de coordenada, lanzado con una velocidad inicial I y un ángulo que le da la dirección θ inicial, a esa velocidad la vamos a descomponer en una velocidad X inicial y en una velocidad inicial I inicial. Y ahora lo vamos a analizar por separado. En X con aceleración constante, en X con aceleración igual a 0 y en Y con aceleración constante. ¿Está bien? Si nosotros queremos saber la posición del objeto en un intervalo de tiempo, la posición en X en función del tiempo va a ser igual a la velocidad X inicial por ese tiempo. Y la posición en la dirección Y va a ser igual a velocidad I inicial por tiempo menos 1/2 de G por tiempo cuadrado. Eso me permite determinar la posición del punto B, el punto C, el punto D, el punto E. Todo va a ser la abscisa en X y la ordenada en Y en función del tiempo. En función del tiempo. Cuando hablamos de velocidad X inicial, hablamos de la velocidad inicial Y por el coseno de θ inicial. Y si hablamos de la velocidad I inicial, hablamos de la velocidad inicial por el seno de θ inicial, que serían las componentes de la velocidad inicial con que se lanzó ese objeto. ¿Estamos? Ahora bien, la velocidad en función del tiempo, para la velocidad en X, es igual a la velocidad inicial X, porque esta velocidad se mantiene, no hay cambio de la velocidad en la dirección X. ¿Está bien?
Pero en la dirección Y, la velocidad en la dirección Y sí cambia. La velocidad en función del tiempo sería igual a la velocidad inicial y menos g por tiempo. Entonces, la velocidad en I en función del tiempo es esta fórmula. Recuerden que esta velocidad inicial I es la velocidad inicial por el seno de tita inicial menos g por t. ¿Estamos? ¿Cuáles serían? Este es para calcular la velocidad en función del tiempo. Este es para calcular la posición de la partícula en función del tiempo. ¿Qué otras cosas había importante acá? Nosotros marcamos en la trayectoria de la partícula 3 puntos importantes. ¿Cuáles eran los puntos importantes? La altura máxima del proyectil. La altura máxima se da a la mitad del alcance. Le ponemos I máximo o H máximo, es lo mismo. Ahí, en el punto C. Es decir, ahí logró la altura máxima. ¿Dónde más? El origen, el punto C y el punto... El alcance. El final después. El punto final, el punto E. El punto E, el alcance, que sería R0. ¿Está bien? R0. Esos 3 puntos. El inicial, el medio y el final. ¿De acuerdo? Ahora, las fórmulas para calcular la altura máxima recién las hemos visto y las fórmulas para calcular el alcance también las hemos visto. ¿Está bien? ¿Qué nos faltaría acá? ¿Sirvió de esto? ¿Sirvió de algo esto? ¿Sí? ¿O no? Sí, profe, me sirvió. ¿Está Sí, así? me sirvió. Ujú. Perfecto. ¿Qué me estaría faltando acá? Acá me estaría faltando la magnitud y dirección de la velocidad de B en los puntos B, C, D o E. ¿Cuál es la magnitud, por ejemplo, la magnitud de la velocidad en el punto B, por ejemplo? Acá, este. Velocidad, ¿cuánto es la magnitud de la velocidad en B? Fíjense que nosotros hemos sacado BXI y hemos sacado BI con estas ecuaciones que tenemos acá. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es B? Como BXI y BI y BXI son perpendiculares entre sí, entonces el valor de B lo sacamos con Pitágoras. Ah, o sea que nosotros vamos descomponiendo el todas módulo de y la ahí sacamos el velocidad en el módulo. punto. Claro. Buenísimo. ¿Y qué me falta ahí? ¿Qué me faltaría? ¿Qué me faltaría? Porque ahí saco el módulo y la velocidad... La dirección, el ángulo. La dirección, tita. Arco. Que sería la diferencia entre... Tangente. BI sobre Claro, BXI. ¿Estamos? Vamos. ¿Me siguen? Sí, clarísimo, Ahora, profe, sí. Sí. Ahora, Perfecto. ¿la velocidad de salida del objeto es la misma velocidad de llegada? No. No, porque esta tiene esta dirección y esta tiene esta otra dirección. El módulo, sí. El módulo sí. El módulo, sí. Como si fuese una caída libre, tiro vertical y caída libre en el eje Y. ¿Está bien? Sí. Bueno, espero que les haya servido. Profe, pero la velocidad en la distancia en el caída libre era
o sea, era casi lo mismo con distintos signos. En este no se cumple eso, ¿o sí? Y es la misma, mirá, en caída libre. Ujú. Mirá esta fórmula. Mirá esa fórmula. Mirá en caída libre. Entonces se cumple. Solo para la dirección Y, ¿no es cierto? Acordate que acá nosotros dijimos que XY y son igual a 0, ¿no es cierto? La posición inicial En en el X inicio, y sí. en Y son 0. Por eso no, me falta un término acá. Que mirá. ¿Qué sería este término? Yo dije que ese término era igual a 0, entonces me queda ahí Sí, no igual a está velocidad. escrito, no va escrito, sí, no se escribe. Exactamente. ¿Lo ves? Ujú. Sí, no, es que yo me estaba imaginando como lanzar un proyectil y no, obviamente no termina siendo la misma velocidad, nunca en la vida real, o sea, en realidad. No, porque acá nosotros dijimos sin rozamiento. Sí. Y en la vida real, el rozamiento del aire hace que cuando vos lanzas un objeto, no sea una parábola la trayectoria, porque esta línea celeste es la trayectoria, ¿no es cierto? En el Ujú. caso de tener con rozamiento, la curva sería medio aplanada. ¿Está bien? Ya ¿Lo no es una modificaría o parábola. no? Es una parábola perfecta. ¿Cómo? Que en el caso que haya rozamiento, lo modificaría. Claro, modifica la componente en X. Claro, no sería tan perfecto el cálculo. No sería una parábola. La trayectoria no sería una parábola. Profe, una pregunta. Dígame. En el punto B y D, ¿la rapidez sería la misma? En el punto D y B, sí. Claro, en el Sí, punto B y los D. dos están a la misma altura, ¿no es cierto? Sí. Si los dos están a la misma altura, sí. Entonces Fíjate la vos, rapidez. mira lo que me hiciste acordar. En el punto B, fíjate vos, voy a borrar un poquito esto. En el punto D y en el D, si los dos están a la misma altura, vamos a hacer una suposición. Los dos están a la misma altura y eso van a tener que tener cuidado cuando resuelvan. Los dos van a tener la misma componente en Y, la misma ordenada. ¿Ven? El valor de Y acá y el valor de Y van a ser iguales. Lo que no van a ser los valores de X, porque para el punto B el valor de X va a ser esta. Y para el valor de D va a ser esta. ¿Está bien? Con los valores de X y de Y yo puedo saber dónde se encuentra el objeto. ¿Está bien? Este sería, el punto D sería XD y D. ¿Y cómo saco XD y D? Con esto, con estas ecuaciones en función del tiempo. Y acá voy a tener XB y B. ¿Me siguen con eso? Van a tener que tener cuidado cuando, por ejemplo, les den la ordenada a un punto, porque puede que esa ordenada sea cuando está subiendo el objeto o cuando esté bajando el objeto. ¿Sí? Lo dirá el enunciado, ¿no? Supongo yo. Lo dirá el enunciado o también podés calcular el tiempo de subida. ¿No Y es eso que nos cierto? dijo que los puntos XD y D nos lo dará la función de allá en función del tiempo, ¿nos va a Claro, dar literalmente los puntos de esa función, de ese punto? De ese D, por claro. ejemplo. El tiempo en Ah, ok. D, el tiempo en D, seguramente te van a dar el tiempo en D o el tiempo en B. ¿Está bien? Y vas a Ujú. encontrar las posiciones en función del tiempo. Buenísimo. ¿Estamos? Medio complicado. ¿Preguntas?
Parece que quedó bastante claro. Bueno, dale, me alegro. Me alegro, me alegro. Bueno, yo le había hecho, fíjense que lo que puse acá es el cuadrito este que le habías hecho acá. ¿Sí? Lo único que le faltaría a esto es la magnitud, el módulo de la velocidad en un punto, en un instante cualquiera, que va a ser b raíz cuadrada de bx al cuadrado en ese punto más bi en el cuadrado. Y después el ángulo, la dirección de b, porque esto es un vector, entonces yo le doy el módulo y le doy la dirección con esto. Esta sería la dirección y este es el módulo. Y la dirección es arcotangente, siempre vamos a usar la componente en y sobre la componente en x. Entonces vamos a tomar el eje x como referencia, o hacia arriba o hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, me alegro que quedó claro. Al principio era como que no se entendía mucho esta situación. Bueno, ¿Profe, puede volver fíjense. a donde estaba antes para sacar una foto de la fórmula que copió al final? Un poco más Ahí. abajo. Un poco más abajo. Ahí está, gracias. Ahí. Bueno, Profe, sería bueno que esto vaya acompañado con un ejercicio. ¿Eh? Sería bueno. Ya vamos a ver si la próxima clase traemos un ejercicio. Sí, ¿qué me quería preguntar? profe, ¿puede ser que en un ejercicio te pongan, por ejemplo, el alcance total y te piden calcular el ángulo, Sí, la claro, el trayectoria, ángulo. Claro, sí. o te pidan así el módulo de la Claro, velocidad? sí, sí, sí. Fíjate que el alcance total, ¿a dónde está? Acá. Vamos a limpiar un poco esto. El alcance total, por ejemplo, te dan el alcance total y te dice con qué velocidad fue disparado. Entonces te Claro, piden la dirección. Sí, claro. Te piden la dirección. O te dan el alcance total, te dicen con qué dirección fue disparado y vos tenés que despejar la velocidad inicial. Claro, sí. bueno, listo. Módulo de la velocidad. En un punto cualquiera, ¿no es cierto? ¿Por qué se usa Pitágoras acá? Porque Bx y Bi en todo momento son como son. ¿Cómo son Bx y Bi? Perpendiculares entre sí. Entonces, si usamos Pitágoras, el módulo de Bx al cuadrado más el módulo de Bi al cuadrado me va a dar el módulo de B. ¿Eso me preguntabas? ¿Sí? ¿Valentina? Muy bien. ¿Otra pregunta? Muy bien. No hay más preguntas. Me parece que por hoy es suficiente, así que vamos a dejar acá. Y para la próxima clase, por favor, el lunes que viene, porque hoy no me han ayudado mucho y tenían que leer este tema ustedes. Para la próxima clase, que ya no vamos a ver presencial, ¿sí? El 9 de mayo, vamos a leer esto, partícula en movimiento circular uniforme. Lo leen y si lo tienen a mano, lo vamos viendo en clase, ¿sí? ¿Estamos? Acá vamos a ver el movimiento circular, por qué se da el movimiento circular, ¿no es cierto? Y bueno, y cómo calcular algunas magnitudes que son importantes para el movimiento circular. ¿Sí?
¿Preguntas, dudas, inquietudes? Por mí, hasta acá llegamos hoy. El que quiera hacer alguna pregunta se queda y el resto nos vemos el lunes 9 de mayo en el aula. ¿Sí? Que tengan muy buena semana. Sí, profe, igualmente. Y Muchas nos gracias, estamos profe. viendo. Ahí ya sí nos vamos a ver face to face, ¿o no? Sí, Por Sí, supuesto. profe, al fin, Claro, clase al presencial. al fin. Ahí al va a fin ver si volvemos. entendemos o no, profe. Ahí Claro, vamos ahí a le voy ver. a ver la cara. Una cara de miedo. La cara de miedo. Bueno. Escúchenme, no hay problema. Si ustedes tienen alguna duda, podemos volver hacia atrás para repasar los conceptos, ¿sí? Vayan anotando ustedes las dudas que tienen. Entonces, para la próxima clase, leer y estar Leer, ya con algo claro, el sabido. lunes que viene que se van a quedar en casa, se preparan unos mates y se ponen a leer. ¿Eh? Listo. Chao, chicos, nos Profe, vemos. muchas gracias. Chao, profe, buena Por la clase. clase. Chau, chau. Chao. Chao, Chao, profe. profe. Nos